vamos a ver dos perfiles de pacientes completamente diferentes en un fracaso renal agudo. Mucho ojo, porque la analítica de sangre y de orina va a ser prácticamente idéntica, va a ser muy similar, ¿vale? Los dos van a compartir analítica de sangre y de orina. Un fracaso renal agudo prerrenal va a tener una analítica de orina basada en todo lo que he puesto en la pizarra, ¿no? Una urea en orina muy alta, un sodio en orina muy bajo, una osmolaridad en orina muy alta, un volumen de orina muy bajo. Bueno, pero hay dos perfiles claramente diferenciados. Uno es el paciente globalmente deshidratado, un paciente con signo del pliegue, que está deshidratado, que lo ves con sequedad mucocutánea, con depresión de los globos oculares. Pues ese perfil del paciente, no hace falta que os aprendáis de memoria las causas, las conocéis de sobra. Pues un paciente que ha tenido una gastroenteritis aguda, con diarrea, con vómitos, fiebre alta, sepsis, estados hipercatabólicos, ¿no? La fiebre y la sepsis. Pacientes grandes quemados, otra situación hipercatabólica, o sea, deplección de volumen severa, que conlleva que se hayan superado los mecanismos de autorregulación y que el paciente pues no tenga la capacidad de mandar suficiente sangre a los riñones para que realicen el filtrado glomerular. Por tanto, eso desemboca en una situación de fracaso renal con elevación de la urea y con elevación de la creatinina, y también las hemorragias, sea una hemorragia por sangrado por el navajazo que he puesto antes, o una hemorragia digestiva, lo que sea, ¿vale? Entonces, ojo, ese es un perfil de paciente. Otro perfil de paciente puede ser idéntico, los riñones no reciben sangre, los riñones están diciendo, Dios mío, aquí llega poquísima sangre, pero el paciente está globalmente sobrehidratado. Y con eso enfocamos un poquito el concepto de los diuréticos también, porque el manejo nos va a parecer. En estos pacientes, fundamentalmente hay tres perfiles, hay muchos más, pero los que con más frecuencia os vais a encontrar en la urgencia y en la clínica son pacientes en insuficiencia cardíaca o con cualquier tipo de fallo de bomba, también me vale pues, que sea una FA rápida, que de repente no es capaz de bombear, donde el corazón nos está fallando y los riñones están recibiendo menos cantidad de sangre de la que deberían. Bueno, pues en ese contexto es una insuficiencia cardíaca derecha, sobre todo tendremos edemas y ascitis, el paciente tendrá una sobrecarga de volumen muy marcada. Si es izquierda, además encontraremos congestión pulmonar, con crepitantes y disnea y tal, pero el caso es que a los riñones no les llega sangre y se está acumulando líquido para atrás, por así decirlo, ¿no? Entonces, ojo, porque a esos pacientes no los podéis tratar igual que los anteriores. Esto es de sentido común, pero a veces en la urgencia nos encontramos cosas que nos chirrían un poco, ¿no? Entonces, ojo, si el paciente está globalmente deplexionado, de entrada el manejo se va a basar en, nosotros decimos de manera muy vulgar, regar al paciente, ¿no? Hidratarlo, meterle con suero fisiológico, va a mejorar muy rápido y muy bien, porque recordad, las células están vivas y responden a estímulos, con lo cual le vas a dar suero fisiológico y el paciente va a mejorar muy rápido, pero un paciente con una insuficiencia cardíaca no se puede beneficiar de que le pongamos suero, porque si el fallo de bomba no le ponemos solución, el paciente va a seguir reteniendo. Se entiende bien la idea, ¿no? En esos casos sí que es verdad que una dosis de diurético bajita, despacito, porque el paciente va a estar hipotenso, tenemos que dársela una dosis que vaya a ser capaz de ir rellenando el volumen intravascular poco a poco. Si consigo rebajar la precarga, deshinchando al paciente, voy a mejorar la motilidad cardíaca, con lo cual el manejo, no me voy a meter en cada una de las patologías, obviamente, pero tiene que ser específico de la patología de base. Cuando tenemos una situación de volumen circulante efectivo bajo, es decir, dentro de los vasos hay poca sangre porque se está saliendo fuera de los vasos, y tenemos que tratarlo de forma específica, habitualmente diuréticos o diuréticos y tratamiento etiológico. Por ejemplo, en un síndrome nefrótico, un paciente que tiene un nefrótico con una pérdida de proteínas masiva por la orina de más de 3,5 gramos al día, es muy típico que tengamos que tratar también con diurético. Está sobrehidratado, está sobrecargado. ¿Por qué? Porque hay un descenso de la presión oncótica. Si está meando proteínas, meando más de 3,5 gramos de proteínas al día por la orina, pues eso hace que sus proteínas en sangre estén bajas, que haya un descenso de la presión oncótica y que las proteínas dentro del vaso no sean capaces de retener el agua y los solutos, y que ese agua y solutos se nos estén saliendo fuera de los vasos. Ok, pues con esa premisa hay veces que tendremos, incluso con albúminas por debajo de 2, a veces lo que hacemos es meterle, seguro que lo habéis visto alguna vez en un nefrótico, albúmina intravenosa al paciente, un bolo de albúmina intravenosa, mejoramos la presión oncótica y seguidamente le damos ese bolo de furosemida. O sea, que esto es orfebrería pura, hay que tratar con mucha delicadeza, con mucho cuidado a cada uno de estos pacientes. Y el tercer ejemplo clásico es el paciente cirrótico. En un paciente cirrótico, el problema que tenemos es combinado, por un lado, el paciente
con insuficiencia hepática tiene una dificultad para sintetizar albúmina, es muy frecuente que estos pacientes tengan hipoaluminemias severas, y a la vez la hipertensión portal por la cirrosis, la rigidez del parénquima hepático, produce una vasodilatación esplácnica que empeora muchísimo la ascitis, con lo cual hay una salida de agua y de solutos a nivel de la cavidad abdominal. Tenemos un paciente que de nuevo le tendremos que mejorar con diuréticos y a veces incluso, pues yo qué sé, diferentes estrategias, incluso con albúmina o con terlipresina, si me ha hecho un hepatorrenal, en plan drama. Bueno, manejo específico, manejo de la patología de base. ¿Y qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que combinan estos pacientes? Bueno, pues vamos a verlo. Respecto a la duda que me plantea Yacet, el síndrome nefrítico, mañana lo veremos tranquilamente en el seno del síndrome nefrítico. Aquí tenéis de nuevo la nefrona, tenemos el glomérulo y los diferentes segmentos de la nefrona. Ahora lo que vamos a explicar es, atendiendo a las alteraciones analíticas en sangre y en orina que vamos a encontrar en el prerrenal y en el parenquimatoso, ¿ok? Vamos a ver, primero, cosas que ya conocéis, cosas que ya hemos visto en la tarde de hoy. La primera, respecto al eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ahí lo tenemos, claro, se va a poner en marcha rapidísimamente, es casi lo primero que vamos a ver en un fracaso renal agudo prerrenal. Se han superado los mecanismos de autorregulación, ha caído el filtrado glomerular, aún así tenemos a tope el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y hay algo que sabéis de angiotensina, algo que ya os he contado, que es que vasoconstriñe la eferente. Ahí la tenemos vasoconstriñendo la eferente a tope. Aún así no es suficiente. Aún así no está llegando sangre suficiente a glomérulos, se empiezan a acumular productos tóxicos, y angiotensina hay algo que todavía no os he contado de ella. Angiotensina 2 es una hormona, yo siempre me la imagino como súper a tope, es una hormona muy entusiasta que empieza a dar órdenes y le vuelve loca a dar órdenes en plan de cuidado, tenemos un prerrenal, situación crítica, todo el mundo a reabsorber, a reabsorber, a reabsorber, manda. Y esto es una de las cualidades más importantes de angiotensina 2. Manda órdenes al túbulo contorneado proximal, a todas las células, de ponerse a reabsorber solutos. Considera que es una situación de emergencia y les pide que se pongan a reabsorber todo tipo de solutos. Y las células del proximal, y aquí no lo podéis olvidar, las células del proximal, chicos, están vivas y responden a estímulos. ¿Y qué le van a decir? Angiotensina, contigo al fin del mundo. Contigo me quedo y voy a reabsorberlo todo. Y empiezan a reabsorber a tope todo tipo de solutos. Glucosa, aminoácidos, sodio, todo aquello que conocéis, pues de lo que se está filtrando, lo que se sigue filtrando, recupera lo bueno. Hace ese trabajo el riñón porque está vivo y responde a estímulos. Y creo que ahora respondo a alguna de las dudas que me habéis hecho al principio respecto a la urea. La mayor parte de la urea que vemos en la orina, y por eso está pintado de amarillo, la orina es amarilla por la urea, se va a perder por el filtrado y vamos a ser capaces de eliminarla por la orina. Todo el mundo súper mega atento ahora, porque voy a contar una de las cosas que van a dar la clave para la analítica. Hay una pequeñísima cantidad de urea que se reabsorbe a nivel del proximal. Un poquito, es una cantidad anecdótica, no tiene importancia porque la mayor parte de la urea se sigue eliminando por el filtrado, se sigue eliminando por la orina. Pero esa pequeña reabsorción extra de urea en el proximal, mediada por el efecto de angiotensina 2, que realmente no busca eso, busca aumentar la reabsorción de las cosas buenas. Lo de la reabsorción de urea es, digamos, un poquito accidental. Es de esta forma lo que se produce es lo que llamamos una desproporción urea-creatinina. Dejo de compartir un segundito para explicároslo con la pantalla en grande. Lo siento no poder meterme en más cosas, en nefrítico y tal, porque sería, aparte que nos perderíamos de la explicación que tenemos en el momento actual, vamos a tener su apartado específico para él. Ahora vamos a centrarnos en este tema de la desproporción urea-creatinina. Esto es clave para la urgencia, chicos, nos va a ayudar muchísimo cuando tenemos delante una analítica de fracaso renal agudo a discriminar entre un prerrenal y un parenquimatoso. La creatinina se mide en miligramos de cilitro y lo normal es tener entre 0,6 y 1,2 miligramos de cilitro. Bueno, pues más o menos aproximadamente 1 miligramo de cilitro de creatinina equivale a una urea de 40 miligramos de cilitro. Esto es lo normal, esto es lo habitual. Cuando tenemos cualquier tipo de fracaso renal agudo,
prerrenal, parenquimatoso, posrenal, cualquier tipo de fracaso renal agudo, encontraremos una elevación de urea y una elevación de creatinina. Es lo que define un fracaso renal agudo, ¿no? Una insuficiencia renal aguda, elevación de urea y de creatinina en sangre. Lo harán en un parenquimatoso, luego lo veremos. Lo normal, lo esperable, es que lo hagan de forma paralela. ¿Esto qué significa? Que si tenemos, voy a poner aquí la creatinina y voy a poner aquí la urea. Una creatinina de 2, pues encontremos una urea de 80, una urea del doble. Si tenemos una creatinina de 3, encontraremos una urea de 120. Y si tenemos una creatinina de 4, lo esperable es encontrar una urea de 160, siempre hablando en miligramos de cilindro. Debido a esta peculiar acción de angiotensina 2 en el prerrenal sobre el proximal, en el túbulo contorneado proximal se realiza una absorción excesiva de urea. Muy poquita cantidad en números absolutos, pero suficiente para desequilibrar ese cociente. Si os fijáis en la pizarra, el cociente urea partido de creatinina suele estar en torno a 40. Si dividimos 120 entre 3 es 40, 80 entre 2 es 40, 160 entre 4 es 40, podemos hacer esto. Bueno, pues la clave está en que en un prerrenal es típico que al absorber urea en el proximal, la urea se eleve más rápido de lo que se eleva la creatinina. De tal manera que podemos encontrar, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo típico de fracaso renal agudo de tipo prerrenal. Es un paciente que comentaron el fin de semana pasado después del agua, pues tenía una creatinina de 2,2 y tenía una urea de, este era un poco llamativo, ¿vale? Tenía una urea de 260. Entonces este era bonito porque lo que comentaron mis compañeros, dijo, bueno, esto era un fracaso renal agudo, pero además sospechamos, había tanta discrepancia, había una desproporción urea-creatinina tan alta, o uno de los motivos que pueden producir también esta desproporción es que haya a la vez hemorragia digestiva, porque si tienes un sangrado digestivo, pues por ejemplo, una úlcera duodenal, al sangrar por el tubo digestivo puedes también reabsorber demasiada urea y eso también puede provocar esa desproporción. Muchas veces van de la mano, al final era un paciente que estaba sangrando y además deshidratado, bueno, etc. Entonces, desproporciones urea-creatinina típicas del prerrenal y también de la hemorragia digestiva, ¿de acuerdo? Esa es una de las claves del fracaso renal agudo de tipo prerrenal. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo la presentación, donde vemos esa primera clave en la analítica de un prerrenal. Urea partido de creatinina superior a 40. Y estoy hablando siempre en sangre, ¿vale? Estoy hablando en plasma. Ureas y creatininas, que en vez de tener esa relación típica de cociente de 40, tienen una desproporción del cociente urea-creatinina. Siguiente cosa que va a suceder. Bueno, pues sabéis que el eje se llama renina, angiotensina, aldosterona por algo, porque la tercera protagonista va a ser aldosterona. Urea, vamos a tener, bueno, primero esa desproporción urea-creatinina, pero lo siguiente tiene que ver con la activación de la aldosterona. Aldosterona va a ser capaz de actuar sobre el túbulo colector cortical, esos segmentos más distales de la nefrona, y va a provocar un aumento de la reabsorción del sodio. No voy a entretenerme con los transportadores, pero sí quedaros con la idea de que aldosterona es capaz de reabsorber sodio y, como hemos dicho al comienzo de la clase, aumentar la eliminación de potasio y de protones, que son cosas de las que habitualmente nos queremos deshacer. ¿Va a conseguir aldosterona aumentar la reabsorción de sodio a nivel del colector cortical? Pues la respuesta es oh yeah, claro que lo va a conseguir, porque las células están vivas y las células responden a estímulos. De tal forma que le van a decir, claro, aldosterona, yo reabsorbo todo el sodio que necesites, tú no te preocupes. Y vamos a conseguir cifras de sodio en orina súper bajas. Esto es clave, porque nos va a permitir reconocer a un prerrenal así, súper fácil. Si el sodio en orina es muy bajito, tenemos la práctica seguridad de que esto es un fracaso renal agudo de tipo prerrenal. Habrá textos donde encontréis 20 milequivalentes litros, otros donde veáis 25 milequivalentes litros. No os preocupéis porque hay una cierta variabilidad. En general se habla de menos de 25 milequivalentes litros, ¿vale? Y lo que es lo mismo, una excreción fraccional de sodio de menos del 1%. La fórmula de la excreción fraccional de sodio, a ver, aquí. Me pongo otra vez en grande, a ver que os cierre por aquí. Vale. Acabo de volver a ver el chat. Nada, uremia y azoemia son simétricos, ¿vale?
Las causas de fracaso renal agudo que he dicho hasta ahora puede ser o sepsis o grandes quemados. Hay grandes quemados con sepsis, pero vamos, básicamente eso. Y en un shock séptico hay una situación hipercatabólica, muchas veces no solo por la gran cantidad de citoquinas proinflamatorias o por la fiebre elevada, puede producirse por muchos motivos. Situaciones hipercatabólicas con pérdidas insensibles muy altas. ¿Vale? Lo demás lo vamos a ir comentando, no os preocupéis. Ya veremos la necrosis tubular aguda, ya veremos. Relax, relax. Vale, perfecto. Sí, efectivamente, dije que la precarga disminuye o sea, puede mejorar la contractilidad cardíaca, claro. Vale, ya está, perfecto. Vale, es que me han llegado un montón de mensajes de golpe, yo creo que ha habido una sobrecarga y de repente espero que la hayáis podido ver, ¿vale? Luego me decís. Perfecto. Luego me decís. Vale. Pues que me han llegado como 200 mensajes de golpe, perdonad. Bueno, luego le echo otro vistazo. Espero que hayáis entendido lo de la relación entre la urea y la creatinina, ¿de acuerdo? Y alguien incluso me ha puesto la fórmula de la excreción racional de sodio. Luego hablo un poquito del potasio, que esa duda me interesa, esa duda que os ha surgido, ¿vale? Entonces, recordad, respecto a la excreción fraccional de sodio, yo creo que nadie, salvo que os ponga la pregunta a alguien muy malvado, os va a pedir que sepáis la fórmula de excreción fraccional de sodio en un examen. Es una de esas fórmulas cruzadas, ¿no? Lleva el sodio en orina en el numerador por la creatinina plasmática y luego lo cruzáis, ponéis, normalmente lo ponen al revés, ponen creatinina en orina por sodio plasmático. Yo, por 100, no me aprendería todo esto de memoria, es simplemente saber que es una fórmula que lleva el sodio en orina en el numerador, con esto sería suficiente. Si tú tienes un prerrenal y eres capaz de reabsorber sodio, el sodio en orina va a estar muy bajo y esto es un traductor de que la excreción fraccional de sodio va a ser menor del 1%. Que es lo que indica verdaderamente prerrenal. Es simplemente una relación que ya tiene en cuenta no solo el sodio, sino también la creatinina, tanto en sangre como en orina. Hay muchas fórmulas de este tipo, hay otra que se llama el índice de fallo urinario, también son diferentes fórmulas que se utilizan. Y he visto también alguna duda que tiene que ver con el nitrógeno ureico. Es verdad que en toda América se utiliza muchas veces el BUN, el nitrógeno ureico sanguíneo. Esto de la excreción fraccional de sodio, ahora os lo pongo también en la diapositiva de nuevo, pero bueno, yo no lo suelo mencionar, la verdad que nosotros solemos trabajar con urea. Igual que he dicho que la urea de 40 equivalía a una creatinina de 1, pues el nitrógeno ureico, el BUN, Blood Urea Nitrogen, lo que mide es uno de los dos nitrógenos de la urea. Entonces, básicamente es la urea partido por 2, es la mitad de la urea, ¿ok? La cifra que nos van a dar de BUN, pues en vez de ser 40 de urea con 1 de creatinina, el BUN va a ser en torno a 20, ¿vale? Y ese cociente estaría alterado, el cociente BUN partido de creatinina sugeriría prerrenal cuando es superior a 20. Simplemente la urea mide los dos nitrógenos y el BUN mide solo uno de ellos, no tiene más historia, es como la mitad que la urea, para que nos hagamos a la idea. Es un marcador analítico equivalente a la urea, pero que la cifra que vamos a tener en la analítica de sangre va a ser la mitad. ¿Bien? ¿Perfecto? Vale, perfecto. Espero no haberme colgado yo Vale, espero no haberme colgado yo, que hayáis podido oír la explicación. Si no, me lo decís, si no repito alguna de las explicaciones. Bueno, me alegro de que os esté sirviendo, seguimos avanzando. Entonces, tenemos una situación en la que el riñón es capaz de reabsorber sodio y tiene una excreción fraccional de sodio de menos del 1%. Esto significa que nuestro riñón está siendo capaz de trabajar. Y llegamos al último escalón del prerrenal, llegamos a la actuación de la hormona antidiurética. Seguro que conocéis de endocrino y también de nefro que la ADH tiene algunos estímulos osmolares, veremos algo de esto cuando veamos la homeostasis del sodio, pero sobre todo aquí en el prerrenal es importante el estímulo no osmolar, el estímulo simplemente por la hipotensión. Cuando baja la tensión arterial, muchas veces también se acompaña de un aumento de la osmolaridad, pero hay directamente un estímulo sobre la ADH. La hipotensión activa de forma directa ADH. De hecho, hay autores que hablan del eje renina, angiotensina, aldosterona, ADH. O sea que, ojo ahí, la ADH también va a actuar siempre que haya hipotensión.
Tiene sentido. Si nos cagamos, si tenemos una superdiarrea y estamos cagando agua y estamos cagando sodio, pues nuestro riñón, ¿qué quiere? Pues reabsorber agua y reabsorber sodio. Quiere reabsorber las dos cosas. Y de nuevo os vuelvo a preguntar, ¿lo va a conseguir? ¿Va a conseguir reabsorber agua el riñón? Y la respuesta es oh yeah, porque las células están vivas y responden a estímulos, así que le van a decir a DH lo que necesites, va a abrir las acuoporinas. Fijaros que incluso el contracorriente sigue funcionando en un prerrenal y sí va a ser capaz de reabsorber agua. Por eso, en un riñón con un fracaso renal agudo prerrenal tenemos una orina muy concentrada, muy baja en sodio y muy rica en urea. Ojo, cuidado aquí, la osmolaridad en orina de un prerrenal va a ser muy superior a la osmolaridad plasmática. Acordaros ese concepto lingotito de oro. ADH le ha quitado el agua a la orina y ha hecho una orina muy requete concentrada. Y vamos a encontrar una situación de oliguria. El fracaso renal agudo prerrenal, no me canso de decirlo, es oligúrico por definición. Todo ello va a ir aderezado de un par de detalles más. El más importante de todos es el de los cilindros, que si nos los ponen en una pregunta de examen, pues ya la tenemos resuelta. Los cilindros se suelen formar cuando la orina se enlentece a su paso por el túbulo. Cuando la orina va más lentita, la orina se va a quedar atascada y el túbulo va a hacer una especie como de molde, de bizcocho. Es como si tuviéramos la orina atascada y se forman estructuras cilíndricas que realmente tienen la forma del túbulo. En este caso, no se están perdiendo nada más que algunas proteínas tubulares filamentosas. No sé si os suena, si no está bien que os suene. Hay una proteína muy típica del túbulo que se llama proteína de Tamm-Horsfall, ahora os la escribo en la pizarra, pero típicamente van a aparecer los cilindros hialinos. Son unos cilindros transparentes muy típicos del fracaso renal agudo prerrenal y os lo voy a poner aquí en la pizarra para que no haya ninguna duda. Efectivamente, uromodulina, muy bien chicos, ahí estáis, fenomenal. Aquí los veis. Y veo que seguís ahí atascados con la insuficiencia cardíaca. Cuidado, que hay veces que hay que poner aminas si es una insuficiencia cardíaca derecha. No estamos en cardio, estamos en nefro. Cada paciente hay que tratarlo individualmente y luego ya veremos cuándo le pones diuréticos, ¿vale? Que veo que por ahí sigue habiendo alguna dudilla con eso. Bueno, cuidado. No me confundáis las proteínas de Tamm-Horsfall con las de Bence-Jones. Las de Bence-Jones serían cuando en un mieloma estamos perdiendo cadenas ligeras por el túbulo, que es otra historia, ¿vale? Los cilindros hialinos son cilindros transparentes. Los que preguntáis por ahí de Bence-Jones son de colores muy intensos, son rositas, son de colores intensos. Los hialinos son transparentes y quedaros con ellos porque son de los más importantes que os pueden aparecer en un examen. En realidad los cilindros aparecen siempre que la orina queda enlentecida, aparecen siempre que la orina queda atascada. Cuando tenemos una orina que se enlentece y el túbulo hace de molde, vamos a encontrar unos cilindros típicos transparentes que solo tienen un pequito de proteína filamentosa, que es esa proteína que habéis escrito en el chat, que es la proteína de Tamm-Horsfall, también llamada uromodulina en su casa, ¿vale? Tamm-Horsfall. Ok. Claro, y esta pregunta tenía que salir antes o después, la ha hecho Eugenio, que es que no entiende bien cómo puede haber una urea tan concentrada en la orina si la urea se está reabsorbiendo en el proximal. Es la duda clásica del prerrenal. Y la voy a contar una vez y la voy a contar sobre la pizarra. Pero os necesito atentos. Ahora mismo nadie en el chat, todo el mundo en la explicación, todo el mundo with me. ¡Ojo! Esta era la última cosa que os cuento del prerrenal y ya entramos con el parenquimatoso. Cuando tú tienes un riñón que funciona pero le llega poca sangre, ¿qué quiere el riñón? Pues quiere eliminar la mayor cantidad posible de urea en la orina final. Quiere hacer una orina muy requete concentrada. Y ya os digo que el que angiotensina 2 actúe sobre el proximal, imaginárosla como súper alocada, en plan de reabsorber todo, socorro, hay que reabsorber. Pues se pone a reabsorber de todo lo bueno y circunstancialmente hay algunos transportadores de urea que tienen otras implicaciones en las que no voy a entrar, pero la idea para el prerrenal es que circunstancialmente hay un pequeño extra de reabsorción de urea. ¿Todo el mundo viene hasta aquí? Vale, pues vamos a imaginarnos una analítica de sangre típica de un prerrenal. Esa que hemos puesto antes, ya no me acuerdo que había puesto el ejemplo, pero bueno, creatinina de 2,1
y una urea vamos a ponerla a lo bestia, de 200, ¿no? Me esperaría una urea en torno a 80, pues le voy a poner una urea muy alta de 200 para que os hagáis la idea de enfocar un prerrenal. Prerrenal. Bueno, pues la orina inicial va a tener unos 200 de urea, isoosmolar, isotónica con el plasma, unos 200 de urea. Realmente, debido a ese extra de reabsorción de urea, bueno, pues algo vamos a subir la reabsorción de urea y eso contribuye a empeorar la situación analítica. Vamos a ponerle que ya tiene 220 de urea. Ha ido subiendo todavía más rápido, ¿no? Pero aún así seguimos teniendo aquí 180 de urea. Estoy haciendo un poco de juego con los números para que sea fácil de entender. Un poquito menos de urea, unos 180 de urea, 180 de urea, 180 de urea. Pero 180 miligramos de decilitro. Tened en cuenta que siempre estamos hablando de concentraciones de miligramos en cada uno de los decilitros. ¿Y qué es lo que pasa en el prerrenal al final? Pues en el último segmento le quitamos de repente toda el agua. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que la urea que tenemos en la orina final se requete mega concentre, cada vez esté más concentrada, puede llegar a concentrarse hasta 8 o 10 veces, podemos llegar a tener una concentración de urea, pues la vamos a concentrar 10 veces, 1800 miligramos de decilitro. ¿Se entiende por qué la urea en orina es muy elevada en el prerrenal? Porque estamos hablando de concentraciones, siempre de miligramos en relación a decilitros. En muy poco volumen tenemos mucha concentración de urea. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Y claro, puedes reabsorber el agua gracias a que el contracorriente te funciona todavía y que hay una discordancia, bueno, hay una diferencia de concentraciones entre el interior del túbulo y el intersticio. Vale, muchas gracias por el feedback, chicos. Volvemos entonces a la presentación. Y, lógicamente, la clínica nos va a ayudar mucho. Si el paciente te viene a la urgencia contándote una diarrea intensa, luego vamos a ver unos ejemplos de casos clínicos, que ahí sí que os he traído casitos clínicos. Lo vamos a ver. La presentación clínica la vamos a ver muy fácil. Bueno, pues una preguntita para aligerar, simplemente para volver un poquito sobre el parenquimatoso, que es lo que nos espera a continuación, la explicación del parenquimatoso. Os la dejo puesta un segundito, que dice: ¿cuál de los siguientes fármacos provoca con menor frecuencia necrosis tubular aguda? Contrastes iodados, paracetamol, vancomicina o ibuprofeno. ¿Cuál de estos 4 fármacos va a ser menos frecuente que nos dé una necrosis tubular aguda, un parenquimatoso? Aprovechamos para borrar la pizarrilla. Creo que casi os he dado la pista, porque la hemos casi contestado antes diciendo cuál era... A ver, ahí. Perfecto. Vale. A ver. Bueno, pues lo tenéis clarísimo, ¿no? El paracetamol, efectivamente. El perdonad que me llega con un poquito de decalaje. Efectivamente, el paracetamol no es nefrotóxico, y en el resto de las opciones de la pregunta pues tenéis 3 de los más clásicos, de los más frecuentes nefrotóxicos que manejamos en la práctica clínica, ¿no? Que son los contrastes iodados, directamente tóxicos sobre las células tubulares, la vancomicina o el ibuprofeno. Qué menos que saberse los principales nefrotóxicos en la práctica clínica diaria. Antiinflamatorios no esteroideos, cualquiera, naproxeno, ibuprofeno, cualquiera. Aminoglicósidos, gentamicina, tobramicina, micacina, todos ellos actúan dando directamente muerte celular aguda. ¿Qué significa esto? ¿Necrosis? Bueno, simplemente tener claro las siglas. Necrosis, muerte. Tubular, del túbulo. Aguda, de golpe. Sobre todo, suele tener más repercusión sobre el proximal, pero hacen daño a todas las células de nuestro túbulo. Necrosis tubular aguda, en relación a eso, las células lógicamente están muertas y no responden a estímulos. Es decir, que el panorama a nivel de mecanismos de defensa va a ser muy similar a un prerrenal, pero a nivel de respuesta ante esos mecanismos de defensa va a ser muy diferente a un prerrenal, porque las células no son capaces de responder a esos estímulos hormonales. Entonces,
Entonces, células muertas y potencialmente reversibles, dependiendo un poquito de cuál haya sido la causa que nos hayamos encontrado y de si la podemos modificar o no. Luego pondremos algunos de los ejemplos. Efectivamente, muy interesante la pregunta por aquí que me hacen. Un prerrenal mantenido en el tiempo, fijaros que hemos puesto tóxico isquémico. Hay fármacos que son directamente tóxicos sobre las células tubulares, pero claro, si, yo qué sé, es un poquito feo el ejemplo, pero si no das de comer a tu mascota, vamos a poner un canario que dé menos pena, pero bueno, no, pobrecito, hay gente que tiene canarios que quiere mucho, bueno, da igual, no das de comer a tu pájaro durante un día, pues el pájaro te sigue queriendo, eso sería un prerrenal, ¿no? No le das de comer y te sigue respondiendo a estímulos y sigue queriéndote y sigue cuidándote y sigue todo. Si no le das de comer 2 días, pero cada vez menos respuesta a estímulos, y al tercer día, unas 48-72 horas después, de me muero. Y necrosis tubular aguda, o sea que si tú dejas de dar de comer a las células del túbulo durante mucho tiempo, isquemia tubular aguda, pues ahí vas a producir una necrosis tubular aguda por un prerrenal mantenido en el tiempo, simplemente porque no les llega el oxígeno. ¿Se entiende bien? Esa es un poquito la idea. Bueno, pues efectivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que en un prerrenal a nivel de mecanismos de defensa. Cae el flujo plasmático, se ponen en marcha todos nuestros mecanismos de defensa, se ponen en marcha renina-angiotensina-aldosterona, baja el filtrado glomerular, empieza a actuar renina, empieza a actuar angiotensina 2. Cuidado, atentos ahora, angiotensina 2 llega con la misma actitud de siempre, a tope, intentando mejorar la reabsorción de todos los solutos. Vamos a reabsorber, tenemos una situación de emergencia, esto es una catástrofe, tenemos un fracaso renal agudo importantísimo. ¿Y qué le dicen las células en esta ocasión? No es lo mismo, no es la misma situación. Las células están muertas. Le dicen, mira, angiotensina, me gustaría mucho, pero estoy muriéndome hacia la luz, porque se descaman hacia la luz. De hecho, se forman pequeños detritus celulares, pequeños fragmentos celulares que van a ocupar la luz tubular, formando un tipo de cilindro específico, un tipo de cilindro característico del fracaso renal agudo parenquimatoso, que es el cilindro granuloso. Ya nos tiene que ir sonando desde el principio, efectivamente. Las células van muriéndose, van descamándose hacia la luz y van formando esos cilindros granulosos. Y ahora vamos a ver el resto de las características. Tenemos una hormona que es angiotensina 2 que intenta actuar y que no lo consigue en este caso. Al no conseguirlo, produce otra de las características súper típicas que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial entre un prerrenal y un parenquimatoso, que es que el cociente urea-creatinina se va a mantener normal, elevado, pero en proporción adecuada, en proporción 1:40, 280, 320, 460, o sea, el cociente urea-creatinina estará en torno a 40. Al no producirse ese extra de reabsorción de urea en el proximal, no hay esa desproporción urea-creatinina tan típica del prerrenal. Y si cogemos igual el BUN creatinina, el nitrógeno ureico sanguíneo, será y en torno a 20, ¿vale? No será por encima de 20. Es lo mismo, son 2 marcadores que se utilizan en sangre, siempre en sangre. El cociente urea-creatinina siempre en sangre, ¿ok? Vale, pues avanzamos otra vez con la aldosterona, estamos siguiendo el mismo camino, el mismo viaje que hemos hecho en el fracaso renal agudo de tipo prerrenal, pero en este caso aldosterona vuelve a intentar aumentar la reabsorción de sodio y no lo va a conseguir, no va a ser capaz porque de nuevo las células se están muriendo y se están descamando hacia la luz. En aldosterona me encantaría reabsorber sodio, pero es que como me estoy muriendo, pues no puedo. Y eso provoca que tengamos un sodio en orina muy superior, en torno a, la mayoría de los textos nos hablan de más de 50 miliequivalentes litro, y una excreción fraccional de sodio que va a estar en cualquier caso por encima del 1%. Ahora me pongo un poquito en pantalla grande para aclararos una pequeña duda. Eso es, la diferencia fundamental es que en un prerrenal las células están vivas y responden a estímulos, y en un parenquimatoso las células están muertas y no responden a estímulos. Ahora, ya veremos que luego las células del túbulo se pueden regenerar, eso lo veremos un poquito más adelante. Me pongo un segundito en grande para explicaros esto, porque esto os da mucho prurito. Cuando no llega el día del examen y se ha aprendido fenomenal, que en un prerrenal el sodio en orina es de menos de 25 y en un parenquimatoso el sodio en orina es de más de 50, pues sufre una especie de colapso mental si de repente el día del examen le cascan un fracaso renal agudo con un sodio en orina de 35 miliequivalentes litro, que ni para un lado ni para el otro, está ahí en medio. En estos casos es cuando es muy importante recurrir
a evaluar el resto de los parámetros analíticos que nos dan, porque digamos que más de 50 es muy típico de parenquimatoso, menos de 25 es muy típico de prerrenal, pero entre 25 y 50 es cuando merece la pena mirar la excreción fraccional de sodio. La excreción fraccional de sodio nos va a dar muchas pistas. Cada vez hay más discrepancia con cuáles son los límites. Menos del 1%, todos los autores están de acuerdo en que es un fracaso renal agudo de tipo prerrenal. La mayoría de los textos siguen poniendo que más del 1% sugiere parenquimatoso, pero, pongo entre paréntesis necrosis tubular aguda, pero hay autores que dicen que para afirmar que sea parenquimatoso tiene que estar por encima del 2%. Ahí estamos seguros de que estamos en un parenquimatoso. De nuevo, entre el 1 y el 2% merece la pena ver el resto de los parámetros analíticos que nos den en la pregunta de test. Lo digo porque que sepáis que hay un rango ahí en tierra de nadie, que estamos entre un prerrenal y un parenquimatoso, sobre todo cuando es un prerrenal evolucionado en el tiempo que se está convirtiendo en un parenquimatoso. Bueno, pues volvemos a la diapositiva y nos queda el trabajo de la ADH, de la hormona antidiurética. ¿El trabajo de la ADH creéis que lo va a poder hacer ya a estas alturas con lo que nos conocemos? Bueno, pues va a ser incapaz, porque las canales de aquaporinas, la vasopresina intentará reabsorber agua, pero no lo va a conseguir porque las células están muertas y no responden a estímulos. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a tener un paciente que va a ser, desde luego, aquí el contracorriente, olvidaros de él, ha dejado de funcionar desde el minuto 0, se ha dañado muchísimo y no va a funcionar el contracorriente, y vamos a encontrar una orina con una osmolaridad inferior a la plasmática, en el mejor de los casos igual, y un volumen de diuresis que va a ser variable. Ahora os explico un poquito qué es lo que pasa con el volumen de diuresis. De aquí lo que me importa que extraigáis de la diapositiva es esa incapacidad de concentrar la diuresis. Recordad que hemos insistido mucho en que en el fracaso renal agudo de tipo prerrenal, una de las características más importantes de la orina es que estaba superconcentrada. Bueno, pues una de las características del parenquimatoso es que el riñón ha perdido la capacidad para concentrar la orina. He puesto muchas flechas cruzadas aquí, pero podría poner una en grande en el asa de Henle. Está todo disfuncionante, todo el túbulo está disfuncionante. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el volumen de diuresis. Y con eso terminaríamos un poquito la explicación del parenquimatoso global, ¿vale? Muy interesante por aquí la pregunta que presenta Zarina, que dice: ¿qué puede pasar si el paciente está tomando diuréticos? Efectivamente, los diuréticos alteran la concentración de sodio en orina. Los diuréticos pueden producir unas concentraciones de sodio altas en orina, incluso en un contexto de un fracaso prerrenal. Cuidado con eso, porque siempre pueden artefactar la concentración de sodio en la orina, ¿vale? Y las nefritis intersticiales son un mundo aparte que habría que estudiar. Ya os he comentado al principio de la explicación que cualquier glomerulonefritis, vasculitis o nefritis intersticial pueden dar necrosis tubular aguda. O sea que cualquier patología parenquimatosa puede asociar analítica de necrosis tubular aguda, ¿vale? Quedaros con eso de forma general, que os va a ayudar. Y me pongo un segundito en grande para comentaros este tema del volumen de diuresis. En el prerrenal es muy sencillo. En el fracaso renal agudo prerrenal hemos dicho que por definición era oligúrico. Por definición el volumen de diuresis es bajo, hay bajo volumen de diuresis. Pero ¿qué ocurre en un parenquimatoso? Bueno, pues un parenquimatoso, vamos a poner una situación de un parenquimatoso muy grave, vamos a poner una situación de un paciente que haya recibido un contraste yodado, además está en insuficiencia cardíaca congestiva y además en el seno del ingreso pues le han tenido que poner vancomicina por una infección de un catéter venoso central. Esto, a veces también en pacientes oncológicos que tienen que utilizar cisplatino, AINES, nefrotóxicos variados, es muy frecuente, muy frecuente, que cuando nos avisan por un fracaso renal agudo parenquimatoso, una necrosis tubular aguda grave, sea por una combinación, sea multifactorial, sea por varios factores a la vez que están alterando al paciente, la función renal de ese paciente. Entonces, cuando tenemos muchos factores provocando una necrosis tubular aguda, una afectación grave sobre el túbulo, que a su vez, fijaros que estamos rebajando el filtrado porque el túbulo deja de funcionar
Y además los cilindros granulosos, esto no os lo he comentado, os lo comento ahora, muchas veces hacen presión retrógrada hacia el glomérulo, o sea que digamos que la nefrona está colapsada, ¿vale? Quedaros con esa idea. De tal manera que en un paciente que tiene la nefrona completamente deteriorada, que es una necrosis tubular aguda muy grave, que se han muerto todas las células de su túbulo, lo típico es que el paciente debute con una necrosis tubular aguda oligúrica. Y aquí os necesito atentos para entender el siguiente paso. Cuando tenemos un margen de actuación sobre los fármacos, cuando podemos quitar, por ejemplo, la vancomicina o la gentamicina o la tobra, o podemos mejorar al paciente, por ejemplo, quitándole los IECAS, en una situación de hipotensión le podían estar haciendo daño, diferentes fármacos que están contribuyendo a la mala situación de nuestro paciente. Por ejemplo, en este caso vamos a imaginarnos que mejoramos la insuficiencia cardíaca, que le quitamos la vancomicina y bueno, el contraste iodado normalmente se puede hacer profilaxis, a veces le podemos poner bicarbonato, hidratarlo y tal al paciente antes. Bueno, en este caso ya se lo han puesto, pues ya le han hecho el daño que le tenía que hacer, pero al cabo de los días se va aclarando ese contraste iodado y va disminuyendo el daño sobre las células tubulares. Es decir, que cuando empieza a mejorar, atentos ahora, hemos empezado en oliguria, cuando empieza a mejorar el filtrado glomerular, ¿vale? Vamos a empezar a mejorar un poquito el filtrado glomerular, vamos a poner que recupere, yo que sé, a 15, 20 mililitros minuto, que el paciente recupere un poquito, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en cuanto empieza a orinar un poco, el paciente no es capaz de concentrar lo que orina. Me explico con el mecanismo contracorriente que va a salir a jugar de nuevo. En cuanto que empieza a orinar algo, lo que más tarda en recuperarse, lo que habíamos comentado que es el mecanismo más sofisticado, más delicado y más de la nefrona, que es el mecanismo contracorriente, es el último que se recupera. Es decir, que empezamos a orinar, empezamos a filtrar, pero lo que no conseguimos es producir esa diferencia de concentración entre el interior del túbulo, sigue a 300, y el intersticio sigue a 300. Lo estoy exagerando un poco, pero digamos que lo último que recupera una necrosis tubular aguda es la capacidad de concentrar la diuresis, lo último que recupera es el mecanismo contracorriente, y por ello es muy frecuente que cuando el paciente mejora, cuando empieza a mejorar el filtrado, todo lo que filtra se le escapa, todo lo que filtra lo orina, no es capaz de concentrar la diuresis. Y eso hace que los pacientes con necrosis tubular aguda suelan atravesar una fase oligúrica, cuando es grave y empieza siendo grave, otra fase poliúrica, y lo último que recuperen es una osmolaridad urinaria normal, bueno, adecuada. Vamos a poner que recuperen la capacidad de concentrar la diuresis. La capacidad de concentración de la diuresis. Eso es lo último que se recupera en una necrosis tubular aguda, que coincide cuando recuperas el contracorriente, ¿vale? Cuando mejora el contracorriente. Bueno, pues una vez terminada esta explicación, decidme si quedan dudas de alguna de lo que acabo de comentar. A ver, voy por partes. Venga. FPR es flujo plasmático renal, es otra forma de hablar de filtrado glomerular, de que la cantidad de sangre que estaba llegando. Nada, no os preocupéis por esas siglas. En caso de pacientes con dolor crónico, el analgésico que recomendamos cuando hay una necrosis tubular aguda, lo hemos comentado en 2 ocasiones, es el paracetamol. La teicoplanina es muy parecida a la nefrotoxicidad a la vancomicina y se puede mejorar midiendo niveles. Hay gente que dice que es un poquito menos nefrotóxica, pero la experiencia que tenemos es muy similar. En general, siempre hay que medir el filtrado glomerular para ajustar los medicamentos. La vanco la ajustamos en función del filtrado glomerular, pero además podemos medir niveles para ir ajustando de forma adecuada a lo largo del tratamiento. La nefroprotección para los contrastes yodados, muy buena pregunta, aprovecho la pizarra. Esto es una pregunta importante en la práctica clínica diaria. La verdad es que no hay nada que haya demostrado que sea la perfección para que el contraste no te haga daño. Pero en general, la nefrotoxicidad del contraste se puede prevenir alcalinizando un poquito
bueno, sobre todo evitando que el paciente llegue acidótico al contraste. Bicarbonato muchas veces con oral nos es suficiente. Que el paciente esté con un adecuado nivel de hidratación. Si tenemos alguna duda, muchas veces podemos poner un poquito de suero fisiológico antes del contraste. Y la tercera medida que se ha hecho para evitar la nefrotoxicidad por contraste yodado es la administración de la N-acetilcisteína. Está en duda su eficacia. Hay ensayos clínicos que hablan a favor, hay ensayos clínicos en contra. Hay gente que dice que como es muy barato no hay intereses farmacéuticos en que esto se utilice de manera rutinaria. El caso es que sí que lo seguimos utilizando y la sensación es buena, pero no hay beneficios definitivos al respecto, ¿vale? Básicamente serían esas tres las medidas para evitar la nefrotoxicidad por el contraste yodado. Respecto a los cilindros granulosos, es una tontuna, es simplemente que las células, en vez de morir por apoptosis y ser fagocitadas, pues las células en una necrosis tubular aguda, si este es el túbulo, y aquí tenemos las células, vamos a ponerlas con su ribete y su cosita en cepillo, ahí, pues cuando se mueren, ahora os enseño algunas fotos, pero en vez de ser absorbidas, pues se descaman hacia la luz, hacen pequeños detritus. Y eso hace que los detritus celulares que están ocupando la luz del túbulo, pues como hay una fase oligúrica, en la fase oligúrica se dispongan en forma de cilindros. Y ahora os voy a enseñar una foto de unos cilindros granulosos más bonitos que los de la pizarra, ¿vale? Vale. Respecto a la nefritis intersticial aguda, que no es temario de la clase de hoy, pero contestando un poco a la pregunta de Claudio, me dice, ¿por qué debuta poliúrica desde un inicio? Bueno, pues las fases de una necrosis tubular aguda suelen ser oliguria, luego poliuria y lo último recuperar la capacidad de concentración cuando recuperas el funcionamiento del contracorriente. Pero si la necrosis tubular aguda es leve o la afectación es más de inflamación en el intersticio y menos de necrosis tubular aguda, puedes entrar directamente en la poliuria, ¿vale? Depende un poquito de la intensidad, de la gravedad. Vale. Vale. Bueno, pues yo creo que las dudas más importantes estamos. Poliuria, el valor se suele hablar por encima de los 2,5 litros, pero depende muchísimo del estado de hidratación del paciente, ¿vale? Y luego hay gente que me sigue preguntando otra vez lo del BUN, ahora lo comento muy brevemente. El motivo de por qué es oligúrica en la necrosis tubular aguda es cuando la nefrona colapsa. Cuando hay tanta muerte celular de las células tubulares que la nefrona simplemente es que deja de funcionar. Entonces, claro, es oliguria porque no estás filtrando nada, simplemente por eso, ¿vale? No tiene que ver con lo que reabsorbes, es que simplemente no filtras. Dejan de funcionar las nefronas. Ahora, muy importante, la proteína de Tan-Horsfall en sí no tiene importancia nada más que para ver los cilindros hialinos y para diferenciarlos de los granulosos, ¿vale? Vale, yo creo que se contestaba casi, sí, a prácticamente todo. Vale, creo que he contestado eso también. Como hay muchas preguntas repetidas... Vale, las estatinas no tienen una evidencia clara de evitar la nefrotoxicidad por contraste, ¿vale? Vale, yo creo que más o menos estamos. Y han quedado dos dudas que habéis preguntado repetidamente, una es la del BUN y otra es la de las fases. Muy brevemente, y enlazamos con la siguiente explicación, simplemente recordar que el BUN es la mitad que la urea, no tiene más historia, es como la urea partido por 2. Cuando miramos sustancias en la sangre, podemos medir los 2 nitrógenos de la urea o podemos medir uno solo. Son dos formas de medir lo mismo, son dos parámetros analíticos que nos van a dar una estimación de la cantidad de producto nitrogenado ureico que tenemos en la sangre, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, uno es la mitad que el otro. Simplemente eso, no tiene más. La proporción habitual, y ya lo pongo entero, BUN, urea y creatinina. Normalmente cuando tenemos una creatinina tenemos 40 de urea y 20 de BUN. Cuando tenemos 2 de creatinina tenemos 80 de urea y en ese caso 40 de BUN, que es la mitad que la urea. 3 de creatinina, 120 de urea, 60 de BUN. Entonces,
Entonces, el cociente normal, urea partido de creatinina, es igual a 40, y el cociente normal, BUN partido de creatinina, es igual a 20. Esto en un sujeto con cualquier fracaso renal agudo parenquimatoso, que es cuando tienes los cocientes normales. En el prerrenal, estos cocientes se alteran porque hay un extra de reabsorción de urea en el proximal y el BUN y la urea suben más de lo que está subiendo la creatinina, suben más rápido. Y eso hace que sean superior a 40 el cociente urea-creatinina, típico del prerrenal, superior a 20 el cociente BUN-creatinina, típico del prerrenal. Miramos el BUN mayor de 20, miramos la urea mayor de 40, no tiene más historia. Y la segunda explicación, que algunos me comentáis que no os ha terminado de quedar clara, son las fases de la necrosis tubular aguda, que atraviesa inicialmente, si es grave, una fase oligúrica, pasa directamente de la oliguria a la poliuria y lo último que recupera es la capacidad de concentrar la diuresis, ¿vale? Esto sería la oliguria, poliuria y recupera la capacidad de concentración. Si no habéis estado en el primer momento de la clase que hemos explicado el túbulo, probablemente por ahí sí que pueda flaquear un poquito la explicación, pero básicamente tiene que ver con el mecanismo contracorriente. Lo último que se recupera es el mecanismo contracorriente, recupera la capacidad de concentración. ¿Por qué? Pues porque aquí esto es daño grave. Vamos a ponerlo en palabras de estar por casa para entendernos. Daño grave. Hemos producido una toxicidad celular tan brutal. Es un paciente que le hemos dado de todo. Cisplatino, vancomicina, gentamicina, contraste iodado, AINES, a lo loco. ¿Vale? Pues este paciente que decís, ¿por qué no mea? Coño, porque no tiene riñón, se le han muerto sus células tubulares. Ahora os pongo las imágenes de la recuperación poco a poco. Esa recuperación de las células tubulares cuando le habéis dejado de dar los nefrotóxicos, por eso digo que potencialmente reversible, si le quitamos todos los nefrotóxicos y las células tubulares se recuperan, poco a poco van a ir haciendo mitosis, poco a poco van a ir mejorando y poco a poco, pero es que eso puede tardar hasta 6-8 semanas, que algunos los tenemos que dializar por el camino, algunos tenemos que hacerles diálisis en medio. Pero tiene una peculiaridad, y es que en cuanto empezamos a recuperar un poquito el filtrado, mejora el filtrado glomerular, mejora el filtrado, vamos a mejorar el filtrado, y es típico que pasemos directamente a un volumen de diuresis, voy a poner aquí 4 litros. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque si recordáis, os he comentado que el contracorriente, que era el mecanismo que me permitía que hubiera esa diferencia de gradiente de concentración, 600 en el intersticio y, por ejemplo, 100 en el túbulo, y en las partes más profundas 1200, 800, pues eso hacía que cuando se abrieran los canales de acoporinas hubiera una diferencia muy grande de concentración, pudiéramos absorber el agua y orinar muy concentrado. Bueno, pues en una necrosis tubular aguda, el contracorriente es el último que se recupera y no tenemos esa diferencia de concentración. Al no haberse recuperado contracorriente, vamos a poner 300, voy a borrarlo bien, vamos a hacerlo bien, tenemos una nefrona que ya está empezando a recuperarse, que ya está empezando a filtrar, que ya está mejorcita, pero que tiene ese mecanismo contracorriente todavía aturdido, todavía alterado, y tiene 300 dentro del túbulo y 300 fuera del túbulo. Las acoporinas no son capaces de absorber agua y la diuresis que se va a producir va a ser una diuresis isosmolar. Con lo cual es frecuente que, y además a estos pacientes muchas veces les estamos metiendo volumen cuando empiezan con la poliuria, porque es que si no se nos deshidratan. Y lo último que se recupera hasta 6 u 8 semanas después es la capacidad de concentrar la diuresis. A veces por el camino siempre decimos, es posible que hayáis oído esto, siempre decimos que un fracaso renal agudo poliúrico, que es una pregunta también típica de examen, mira, pues me viene bien la duda, que así lo comento. Hay, efectivamente, como habéis comentado por ahí, Cristian, hay autores y textos que lo dividen incluso en 5 fases de establecimiento, de necrosis tubular aguda establecida, de recuperación previa, de recuperación final. Al final es lo que estoy diciendo. Inicialmente las nefronas están completamente fastidiadas. Cuando empiezan a mejorar, el que no se recupera todavía es el contracorriente, entonces mejoran, pero todo se te escapa. Es lo llamamos muchas veces diuresis ineficaz. Y lo que os comentaba, típica de pregunta de examen, es que muchos autores dicen que es de mucho más fácil manejo una necrosis tubular aguda poliúrica que una necrosis tubular aguda oligúrica. ¿Por qué? Pues porque si tú la pillas aquí,
si estás en esta fase de oliguria, es muy difícil de manejar este paciente, porque un paciente oligúrico se sobrecarga y lo puedes tener que dializar por sobrecarga de volumen y porque se está ahogando. Al final, te interesa mucho más estar en esta fase, porque en esta fase tú al paciente lo puedes manejar metiéndole volumen, aunque esté orinando 5 litros al día. Y ya llegará la otra, ya llegará la última fase, ya llegará la fase de recuperación. Os pongo unas imagencillas a ver si os las ilustra un poquito y espero que sí, veo que por aquí. Vale. Y en un paciente... muy bonita esta pregunta. Me dice Jesús, mira, mientras pongo la presentación os lo comento. ¿En un paciente en diálisis merece la pena hacer una nefroprotección del contraste yodado? Pues depende mucho de si tiene diuresis residual. Si los pacientes en diálisis, lo comentaré ya en la última parte de la clase, con la enfermedad renal crónica, muchas veces cuando la máquina empieza a hacer el trabajo por ti, se dejan de orinar. Y muchas veces, si no tiene diuresis residual, pues tampoco tiene sentido protegerle contra el contraste yodado. Pero si el paciente sigue orinando algo, muchas veces sí que lo ponemos, sí que merece la pena. Y bueno, aquí estas imágenes un poco para ilustrar lo que os he comentado. Inicialmente las células, fijaros que se empiezan a descamar, os lo señalo aquí con la flechita, empiezan a perder fragmentos y esto sería ya una necrosis tubular aguda establecida, donde todos esos fragmentos de las células, aquí hay una que tiene... Pero fijaros que aquí se está perdiendo. Estamos en una necrosis tubular aguda donde hay esta zona que tampoco tiene célula ya, hay zonas que se están descamando hacia la luz y lo que veis en la luz de los túbulos sería esa formación de cilindros granulosos, cilindros hechos a base de detritus celulares. Esta imagen de abajo a la derecha sería lo que llamamos una necrosis tubular aguda ya en recuperación y aquí vemos una mitosis. ¿Por qué? Porque las pocas células que han quedado vivas van reproduciéndose, van mejorando y es lo que os digo que puede tardar pues hasta 6 u 8 semanas, ¿ok? Esto puede tardar mucho tiempo. Y luego tenéis una duda con el uso de AINES en pacientes en diálisis. Pues tampoco convienen, porque los AINES, al alterar las prostaglandinas, hombre, depende. Hay gente que tenemos con adiro por el tema del corazón, por el tema cardíaco. Eso ya poco a poco, ¿vale? Y del glomérulo hablamos mañana. Ok. Y sí, hay que ver si los hematíes son dismórficos o no. Las dudillas del glomérulo las vemos mañana tranquilamente, pero es fundamental para ver si unos hematíes vienen del glomérulo o no, la morfología de los hematíes. Y muy bonita la pregunta de Juan, que dice, no entendí cómo se recuperan las células si ya se murieron. Bueno, pues porque siempre quedan algunas. El túbulo tiene una gran capacidad de recuperación. Muchas veces se mueren las células de unas nefronas y de otras no, y unas zonas más que otras. Y muchas veces se recuperan a partir de 2 o 3 células que queden vivas, a base de mitosis a lo bestia. El túbulo tiene una gran capacidad de recuperación. De hecho, esto, pues mira, no lo sé, hay veces que vemos túbulos completamente descamados que luego recuperan las células. Está bonita la pregunta, muy bonita. Y luego me he quedado pendiente del tema del potasio. Simplemente mencionaros, que lo habéis mencionado varias veces vosotros, que el potasio, en cualquier insuficiencia renal aguda, el potasio fundamentalmente se elimina por el filtrado glomerular. Esperar que pase de diapo, vale, ya lo tengo aquí. Me pongo aquí en grande un segundito. Recordar que el potasio, sobre todo el potasio que orinamos, viene del glomérulo. Si tienes un fracaso renal agudo, la mayoría de los fracasos renal agudos van a asociar, quedaros con esa idea, hiperpotasemia. Acidosis e hiperpotasemia. Porque el riñón no va a ser capaz de filtrar ni los protones ni el potasio. Lo veremos mucho más a fondo cuando estudiemos el equilibrio ácido-base el domingo, pero de entrada quiero que relacionéis el fracaso renal agudo con hiperpotasemia y acidosis. Es lo más frecuente, salvo en algunos muy, muy concretos, ¿ok? Vale. Volvemos sobre la presentación y empezamos con la pregunta. Bueno, es una pregunta sacada de uno de los test de quinto de la facultad que dice, paciente varón de 70 años que acude a urgencias por astenia. En la analítica de ingreso destaca insuficiencia renal aguda con una creatinina de 4,5 y un potasio de 5,5. Y el paciente, fijaros que dice que orina como siempre. A ver qué os parece esto. ¿Qué es lo que haríamos con este paciente? Haríamos una eco, repetiríamos la analítica añadiendo iones en orina, pediríamos una biopsia renal o le colocaríamos una sonda vésica.
recuerdo, para los que hayáis ido incorporándoos posteriormente, que las preguntas del chat que vamos a contestar solo son las que tienen relación con la explicación que estamos haciendo, porque si no, no nos va a dar tiempo a ver los temarios. Tenemos 3 días enteros de clase con diferentes temarios a lo largo de los 3 días de clase y iremos viendo muchas cosas de la nefrología, ¿vale? Depende, la insuficiencia renal tarda en recuperarse, depende de la etiología. Si es una necrosis tubular aguda, puede tardar hasta 6 o 8 semanas, y luego depende de cada una de las etiologías. ¿Pero dónde vas a ir? Qué miedo, Rick, ten cuidado. ¿Y si tienen virus? Bueno, pues, ¿cómo lo veis esto? Bueno, espero que, ya fue, pues. Ahí lo tenéis, vale, perfecto. Bueno, pues claro, es un paciente, esperar que a veces se me cuelga el chat, ahí lo tenemos. Vale, ahí lo tenemos. Ha habido algunas dudas ha habido bastantes dudas. Tenéis dudas con la 1, con la 2, incluso... Vale, la clave está en sospechar que este paciente, al ser un varón añoso, creo que ha habido pocos cuadros, que es lo que habría que hacer de entrada, antes que una ecografía. Esto me pasa muchísimo con mis alumnos, tanto en la facultad como en la preparación del MIR, que a casi todas las insuficiencias renales agudas les queremos hacer una ecografía, a veces hasta una biopsia renal, sondarlos a todos. Mirad, 2 enseñanzas básicas. Ni hay que sondar todos los fracasos renales agudos, de esta pregunta sí, ni hay que hacer una ecografía a todos los fracasos renales agudos. De entrada, tenemos que tener presente que la causa más frecuente de fracaso renal a cualquier edad es prerrenal, pero en este paciente no nos dicen que el paciente esté depleccionado de volumen, ni nos dicen que tenga signo del pliegue, ni sequedad mucocutánea. Y en un varón añoso, por encima de los 60-65 años de edad, siempre hay que descartar lo primero, una hipertrofia benigna de próstata. Siempre es lo primero que hay que descartar. Y es tan fácil como hacer una exploración, ver si hay globo y colocar una sonda vesical. Hacerme caso con el siguiente consejo, chicos. Si despertáis a un radiólogo a las 4 de la mañana para que le haga una ecografía a un señor de 70 años sin haberle puesto una sonda, os va a pegar un grito que os vais a acordar de mí. Ahora los nefrólogos estamos aprendiendo todos haciendo... Yo soy residente. Muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo también los nefros a hacer eco, también para descartar globos vesicales y tal. Entonces, siempre colocar una sonda vesical y descartar un obstructivo. 2 palabras del obstructivo y vamos a hacer un algoritmo sobre cuándo hay que hacer cada cosa. Claro que había un despiste, claro que decía que orinaba como siempre. ¿Qué os creéis? ¿Que os lo voy a poner tan fácil como para deciros que es oligúrico? Ojo. El obstructivo, el fracaso renal agudo infravesical, que es el más frecuente en varones añosos, la hipertrofia benigna de próstata, puede tener lo que llamamos variabilidad interdiaria de la diuresis, lo cual lo puede hacer muchísimo más difícil. Y que el paciente diga que su micción es normal, ¿cuántas veces tenéis que hacer caso a los pacientes? Para un paciente normal puede ser casi cualquier cosa. Esta pregunta está basada en un hecho real y tú le preguntas, ¿y usted cómo orina? Y dice, yo como siempre, yo normal. Dices, me aprieto y meo fenomenal, doctora, porque hacen valsalva, hacen prensa abdominal y superan esa presión que está haciendo la próstata sobre la uretra y consiguen ir orinando a duras penas, poco a poco, un día menos, otro día más. Claro, y eso es, claro que sí, Jesús, en una urgencia lo primero que tienes que pensar en un varón, a ver, siempre descartando que el paciente no te venga deshidratado porque ha tenido una gastroenteritis. Acordaros, la causa más frecuente de fracaso renal agudo a cualquier edad, en cualquier rango de edad, es el prerrenal. Pero el prerrenal es que lo ves que el paciente te cuenta una diarrea, te cuenta un golpe de calor, viene depleccionado, pero en un varón añoso es obligado descartar una hipertrofia benigna de próstata. Entonces, ojo, a ver, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Dedito por el culo, alegría de vivir, le tocáis la próstata, veis si está aumentada de tamaño, esas cosillas, ¿vale? Entonces, bueno, recordar esa variabilidad interdiaria de la diuresis, claro, siempre ver si tiene síndrome prostático, si se queda con esa sensación de diuresis incompleta, de que todavía le queda residuo miccional, de que va varias cosas, y cuidado, esto es una pregunta muy importante y lo vamos a ver en el algoritmo siguiente. Si tienes una sospecha de hipertrofia benigna de próstata, claro que hay que poner una sonda vesical porque le vas a solucionar el problema. Va a tener un globo vesical y vas a conseguir solucionar el fracaso renal. Pero
no de entrada, de rutina, en todos los fracasos renales agudos colocamos una sonda. Y esto está muy de moda en la última década y en los últimos 5 años especialmente. Fijaros que las sondas urinarias se han asociado a infecciones de orina también. Entonces, cuidado que, por ejemplo, un prerrenal lo podemos tratar sin sondar. Y el paciente puede recoger la orina en una botella, en un bote de orina de 24 horas, y podemos cuantificar la diuresis incluso sin sonda. Es una corriente que está muy de moda, que es no sondar de entrada todos los fracasos renales agudos. Creo que he dicho todo lo que quería comentaros, siempre en un varón mayor de 60, acordaros de que esa posible hipertrofia benigna de próstata, siempre palpar posible globo vesical, que es lo que he puesto entre interrogaciones, poner la sonda vesical, y si no orina, entonces es cuando vamos a valorar hacer una ecografía abdominal y una ecografía renal. Sí, el tenesmo vesical es como una sensación de urgencia urinaria, no es una chorrada de pregunta, todas las preguntas están bien en ese sentido, es importante aclarar los signos clínicos. El tenesmo es como una sensación de urgencia miccional y de molestias al orinar, como un dolor, como una molestia al final de la diuresis. Y luego es muy típico que se asocie a sensación de diuresis incompleta. Te vas y vuelves a tener una sensación de vaciado incompleto. Venga, fenomenal. Y luego recordar que siempre hay que ver que puede haber causas de supravesical. La ecografía, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir ver si hay dilatación de los uréteres, además de permitirnos ver otras causas de parenquimatoso o incluso riñones chiquititos en una enfermedad renal crónica. La ecografía se la vamos a pedir al radiólogo cuando le hemos puesto una sonda y no hemos conseguido que el paciente orine nada y sospechamos que pueda ser un supravesical. De las causas de supravesical puede haber una uropatía obstructiva bilateral en el uréter, lo más desgraciado y es muy frecuente que veamos patología tumoral o fibrosis retroperitoneal. Es muy raro, es muy excepcional tener una litiasis bilateral, hay que ser muy gafe para tener una litiasis en cada uno de los dos uréteres. GV es globo vesical, sospecharse globo vesical. Y litiasis sobre riñón único en un paciente monorreno, es una causa relativamente frecuente, pues en un paciente monorreno de nacimiento, monorreno por circunstancias diferentes como una neo en el riñón que haya tenido que quitarse un riñón, o por ejemplo en un paciente trasplantado, ¿vale? Creo que no me dejo nada de lo obstructivo, no me quiero ir de tiempo, vamos a dedicarle 10 minutitos más al fracaso renal agudo y nos metemos en enfermedad renal crónica, que es otro tema apasionante. No me hagáis un escáner en un fracaso renal agudo con yodo porque le estamos metiendo un nefrotóxico extra, ¿ok? Y vamos ahora con el algoritmo. De nuevo, me uno a mis compañeros que os comentáis los unos a los otros. Concentración, atended todo el algoritmo. Os pido que no haya preguntas en el chat durante el algoritmo porque necesito que atendáis al algoritmo. Si luego queda alguna duda, me la preguntáis. UPO es uropatía obstructiva, ¿vale? Venga, vamos a por ello. Cualquier fracaso renal agudo se caracteriza por la elevación de la urea y la elevación de la creatinina. Eso es lo que caracteriza un fracaso renal agudo. Vemos un paciente, sospechamos, según la causa, según el motivo de ingreso en urgencias, y lo primero que tenemos que hacer es ese perfil del varón mayor de 60 años, si nos cuenta cosas sugestivas, como un síndrome prostático, como un globo vesical que podamos explorar en la exploración física. Y luego un detallito que os lo voy a poner en la pizarra porque merece la pena tenerlo en cuenta, cuando tenemos una vejiga de lucha, porque tenemos una hipertrofia benigna de próstata, tenemos la próstata grande impidiendo la salida de la orina, podemos tener la orina acumulada dentro de la vejiga durante mucho tiempo. La verdad es que luego no es exacto en las analíticas, pero sí en los exámenes se suele preguntar mucho. El sodio en orina y el potasio en orina se pueden asemejar al sodio plasmático y al potasio plasmático. Puede haber un urotelio vesical muy permeable que haga que los iones en orina y en sangre sean parecidos. Por eso suele ser muy útil pedir los iones en orina, no solo por todo lo que hemos contado del prerrenal y del parenquimatoso, sino también porque en el obstructivo podemos encontrar una similitud parecida a los iones en orina y los iones en plasma. Si todo ello nos sugiere que podamos estar ante un obstructivo, ahí es cuando debemos, a la cabeza de la hipertrofia benigna de próstata, debemos colocar la sonda y debemos sospechar un obstructivo infravesical. Si no tenemos estas características o no mejora después de haber colocado la sonda,
lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que pueda ser un prerrenal. Recordar que el prerrenal es la causa más frecuente de fracaso renal agudo en un paciente de cualquier edad. Y ahí fijaros que he puesto en vez de 25-20 para que sepáis que dependiendo de dónde miréis pueden poner 20-25, pero bueno, da un poco igual, siempre ponerlo en relación con el resto. El resto de parámetros, un sodio en orina bajo, una osmolaridad en orina alta, una orina concentrada, un cociente urea-creatinina en plasma mayor de 40, ya sois expertos en esto, lo hemos comentado, y además recordad, oligúrico por definición. Bueno, pues todo ello me hace pensar en un prerrenal. Y si es un prerrenal, atención ahora, chicos, os necesito muy atentos. Si es un prerrenal, debemos de tener en cuenta la situación de volemia de nuestro paciente. Si tiene una situación de disminución de volumen extracelular, si el paciente está globalmente deshidratado, globalmente deplexionado, le tendremos que poner sueroterapia. Y sin embargo, si en una situación de anasarca o de sobrecarga hidrosalina, aumento del volumen extracelular, le tendremos que plantear un tratamiento específico de la patología de base y casi siempre añadir diurético de asa. Casi siempre, ¿vale? En las derechas, insuficiencias cardíacas derechas, efectivamente hay que tener cuidado. Si no tenemos un prerrenal, si estamos en una situación fuera de esto, ahí y no antes, no sé si os habéis fijado en el algoritmo, pero el prerrenal lo puedo manejar sin sondaje. Ya luego hay que individualizar. Pero la idea de que hay que sondar a todos, fus, fuera. Si no tenemos un prerrenal, es cuando nos planteamos hacer una eco. Si ya hemos descartado una UPU infravesical y ya hemos descartado un prerrenal, nos vamos a hacer una ecografía renal. Ahí sí podéis despertar al radiólogo. Y ahí el radiólogo os dirá, ¿has descartado una UPU infravesical? ¿Has descartado un prerrenal? Venga, le hago la ecografía. Y ahí, ¿qué 3 informaciones claves nos puede dar? Pues pueden pasar 3 cosas. Puede pasar que haya una dilatación del sistema pielocalicial, de los uréteres, que tengamos una uropatía obstructiva supravesical, habitualmente causada o por tumores o por fibrosis retroperitoneal o, bueno, en menor medida por litiasis bilateral o litiasis en paciente monorreno. Y ahí la solución suele ser un doble J, tenemos que canalizar el uréter, tutorizar el uréter, o bien una nefrostomía si no somos capaces de poner un doble J, una nefrostomía percutánea, que es lo que significan las siglas NPC, nefrostomía percutánea. La otra información que nos puede dar es sobre el tamaño renal y sobre la diferencia entre la corteza y la médula, sobre si hay una buena diferenciación córtico-medular, si el riñón tiene un aspecto bueno, si tiene un aspecto saludable. Bueno, pues ojo, si el paciente tiene, y ya pongo las 2 últimas, un tamaño reducido, si hay una disminución del tamaño renal, estamos ante una situación de enfermedad renal crónica. Los riñones pequeños son típicos de la enfermedad renal crónica. Fijaros que habíamos empezado por un paciente que os acude a la urgencia con elevación de la urea y elevación de la creatinina, con una situación de deterioro de la función renal. Y hemos llegado a que hay veces que hacemos el algoritmo y nos encontramos con que era un crónico que venía, bueno, pues a veces vienen simplemente ya por la astenia final o por la sobrecarga de volumen y no era un fracaso renal agudo, era una enfermedad renal crónica y lo hemos visto en la ecografía con unos riñones chiquitísimos. Esto lo profundizaremos bastante al final de la clase, ¿vale? El tamaño reducido de los riñones y cómo más diferenciamos una crónica de una aguda. Y finalmente la tercera posibilidad, que el tamaño renal esté conservado y que tengan buena pinta, que sea un fracaso renal agudo puro parenquimatoso. Aquí está toda la asignatura de nefro, ¿no? Parte la veremos mañana, parte pasado. Tenemos causas vasculitis, glomerulonefritis, tubulointersticiales. Entonces aquí hay que retirar nefrotóxicos. Muchas veces vamos a necesitar de una biopsia renal para poder afinar el diagnóstico, para poder llegar a un diagnóstico definitivo y luego el tratamiento tiene que ser un tratamiento específico. Tenemos que tener claro el tratamiento de cada una de las enfermedades, de cada una de las nefropatías. Bueno, mira que os he dicho que durante la explicación no quería preguntas en el chat y me aparecen 109. A ver si las puedo visualizar. Esperar, perdonad un segundito, a ver si las tengo. No, 29 más. Bueno, vale, venga, acepto barco. Vale. Volumen extracelular, perdonad, es verdad que antes lo he utilizado con volumen circulante efectivo. Sí, perdonad las siglas. Vale, eran todas de lo del volumen circulante efectivo y confundido con el volumen extracelular. Perdón, vale, perdón, listo.
La necrosis tubular aguda puede tener una cantidad variable de cilindros granulosos. Muy buena pregunta. No la puedo descartar, o sea, no la puedo confirmar porque haya cilindros granulosos. La causa de la necrosis tubular aguda puede ser múltiple. Sí puedo decir que tiene una necrosis tubular aguda, sí. Estaríamos en este ámbito, en el del tamaño conservado, en el de un parenquimatoso, ¿vale? Y cuando hay necrosis tubular aguda y posteriormente se recupera por completo la función renal, muy buena pregunta también esta. Depende de la causa. Muchas veces se recuperan completamente necrosis tubulares agudas, pero hay estudios muy grandes con grandes poblaciones de pacientes hospitalizados donde se ve que los pacientes que sufrieron necrosis tubular aguda por cualquier causa tienen más riesgo en el futuro lejano de hacer enfermedades renales crónicas. O sea que siempre debe de quedar algún tipo de daño. No es que seáis un grupo muy preguntones, que sois muchos, es normal, joder, bastante bien lo estáis haciendo. No, mi enhorabuena de entrada. Nada. Perfecto. Claro, y si tú tienes una neuropatía obstructiva, depende de la causa, pero muchas veces puedes tener una litiasis unilateral que no te esté provocando deterioro de la función renal, y ahí sí, claro que le puedes dar una INA y buscapina y te puedes hacer muy amigo del paciente porque te quieren mucho, porque les deja de doler muy rápido. Pero en una necrosis tubular, si tienes daño o un fracaso renal agudo asociado a una neuropatía obstructiva, evitar los AINES y mejor tirar de paracetamol o pirazolonas, ¿vale? Y luego, es interesante lo que habéis comentado de las ecografías en los parenquimatosos. A veces se puede ver la médula superintensa ecogénicamente y a veces una corteza más hipoecoica, eso es verdad, ¿vale? Y en general los cilindros granulosos son prácticamente siempre patológicos. ¿Puede haber un hallazgo casual? Sí, pero lo más frecuente es que sean patológicos. Aquí podéis ver algunas de las imágenes, ya terminando con el fracaso renal agudo. Aquí veis en un síndrome nefrítico, esto es un cilindro hemático, mañana veremos algunos de sus causas. Aquí veis los cilindros granulosos con fragmentos, con detritus celulares, con una imagen de trocitos de células. Aquí tenemos un cilindro hialino transparentoso y luego los cilindros leucocitarios que se suelen ver más en las infecciones urinarias o en pielonefritis agudas. Y por aquí me preguntáis, ¿la diabetes tiene la característica, la nefropatía diabética la vamos a estudiar ampliamente el domingo? Sí, se puede ver una pérdida de la diferenciación corticomedular como en cualquier causa de enfermedad renal crónica, pero en el diabético los riñones pueden estar conservados de tamaño durante más tiempo. Lo veremos el día que toque esta patología. Bueno, pues vamos a ver un poquito del tratamiento, que me preguntáis un poquito de diuréticos y manejo. Vale, ahí la tenéis. La del algoritmo me pedís por aquí. Bueno, pues un segundito la tenéis y ya avanzamos. No me quiero pasar de tiempo, chicos, que nos queda 1 horita y cuarto de clase y tenemos que ver toda la enfermedad renal crónica, que no me gustaría perderla, ¿vale? Aquí la tenemos. Bueno, pues no me puedo detener más. Vamos a hacer un par de preguntillas cortitas y nos vamos a meter en la enfermedad renal crónica. Mirad, un varón de 75 años que viene a urgencias por diarrea profusa de 48 horas de evolución, está hipotenso, deshidratado y oligúrico, y en la analítica tenemos una creatina de 4, una urea de 250 y un sodio en el límite alto, está deflexionado de volumen, y un potasio. Fijaros en este caso, el potasio es bajo porque la causa es fundamentalmente una diarrea, y en la diarrea se pierden grandes cantidades de agua y de potasio. El sodio es de 15 y abundantes cilindros hialinos. Bueno, pues lo habéis tenido súper claro, prerrenal, hidratación. Lo veis clarísimo. ¿Por qué? Porque este paciente está globalmente deflexionado, la opción correcta va a ser la hidratación, prerrenal, hidratación. Y si por el contrario el enunciado se parece, pero en este caso fijaros, volvemos a tener datos de prerrenal, en este caso es un paciente de 75 años, pero que viene por ortopnea, por disnea, está hipertenso, con edemas hasta rodilla y oligúrico. Bueno, pues en este caso se parece, es un fracaso renal agudo. Fijaros que se ve claramente la desproporción urea-creatinina. Tenemos mucha urea, 4 de creatinina tendría una urea equivalente de 160 y sin embargo vemos una urea de 300. Veo que la anterior os ha parecido muy fácil y que esta de nuevo también os ha parecido muy fácil. Genial, genial, genial. Tiene un sodio en orina muy bajito, tiene cilindros hialinos, pero en este caso está sobrehidratado. Pues ahí me iría más a un prerrenal, pero en este caso el manejo sería con diuréticos. Bien, 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 perfecto, perfecto. Vale, y luego ya aquí hay un campo abundantísimo, pero bueno, por terminar uno más,
que no se os pierda, esta a veces tenéis la duda. En este caso es una mujer de 56 años que viene por diarrea profusa de 8 días de evolución y está hipotensa, deshidratada y oligúrica. ¿Qué es lo que le ha pasado? Que en este caso es una causa de depleción de volumen que se ha mantenido a lo largo del tiempo, 8 días de evolución. Fijaros que aquí tenemos 4 de creatinina y 160 de urea. Aquí hay una proporción adecuada entre la urea y la creatinina, el sodio en orina ya está alto y hay abundantes cilindros granulosos. Bueno, pues no se puede perder de vista que en este caso también hay que hidratar a la paciente. La pregunta del millón es ¿cuánto hay que hidratar a la paciente? ¿Cuánta cantidad de hidratación le podemos poner? Bueno, pues para finalizar ya con el tema del fracaso renal agudo prerrenal, simplemente mencionaros que cuando tenemos un paciente con un fracaso renal agudo prerrenal que se ha convertido en un parenquimatoso, y con esto termino la explicación, de prerrenal hemos pasado a parenquimatoso, ¿con cuánto líquido? Que era la pregunta que me habéis hecho, ¿cuánto suero le puedo poner? ¿Cómo lo puedo manejar? No hay una frase, no hay una fórmula mágica que yo os diga, le tenéis que poner 2 litros de fisio, o 1,5 litros, o 4 litros, porque hay que individualizar cada paciente. Lo que seguro que sí que os puedo decir es que si estamos en un prerrenal, le puedo poner barra libre de suero fisiológico al 0,9%. ¿Por qué? Porque lo va a poder orinar. Un prerrenal, acordaros de que las células están vivas, responden a estímulos. Si yo tengo un paciente depleccionado de volumen por una diarrea profusa y que tiene características de prerrenal como el de la primera pregunta de test, le voy a poder poner 4 o 5 litros de fisio, que es precioso de ver porque le pones el fisio y lo puede orinar. Va a mejorar súper rápido. Sin embargo, si ya estamos en un nivel analítico de necrosis tubular aguda, de fracaso parenquimatoso, ahí yo ya no le puedo poner todo el líquido que quiera. Le puedo poner líquido, claro, habéis contestado todos hidratación, pero a lo mejor, le pongo 2 litros de suero fisiológico, tendría que explorarlo y tendría que ver exactamente cómo está. Os pongo un ejemplo, pero cuidado. Acordaros de que la necrosis tubular aguda podría tener una fase oligúrica, otra poliúrica, y a lo mejor estoy en fase oligúrica y le meto los 2 litros y no me los orina. A lo mejor el paciente no es capaz de orinar el líquido que le estoy poniendo porque la necrosis tubular aguda es muy grave. ¿Entendéis este concepto? Es súper importante la clave de que a estos hay que hidratarlos cuando estamos en una necrosis tubular aguda con cuidado, con mucho cuidado. Y que a veces, cuando le metes el líquido, no es capaz de orinarlo y se empieza a hinchar el paciente. Y esa es la famosa escalera, la famosa escalada en la que empezamos a poner primero el suero. Si no me responde, le puedo poner furo si se me empieza a hinchar el paciente, y a veces hay que hacer diálisis. A veces una necrosis tubular aguda la tenemos que dializar porque no pasa a la poliuria o no mejora la capacidad de concentrar, no mejora el volumen de diuresis en el tiempo que necesito y el paciente se me sobrecarga y se me está ahogando. Entonces, mucho cuidado. Efectivamente, por aquí decís todo cosas interesantes que son, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo le tengo que hidratar? Prefiero los edemas a que el paciente, bueno, pues depende de la situación de cada uno. Inicialmente hidratarlo y mejorar la volemia. Si me paso y no consigo que orine, le puedo poner un poquito de furo y luego ya valorando la situación, si el paciente empieza a tener insuficiencia respiratoria, pues hay veces que hay que dializarlo si no responde al diurético. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Bueno, pues con esto pasaríamos al bloque de enfermedad renal crónica. Genial, fenomenal. Muchas gracias por el feedback, chicos. Y sí, cuando estamos poniendo suero fisiológico, a veces le podemos poner también agua libre. Y luego el manejo del sodio, el domingo. ¿Veis? Está bien porque os estoy dando ahí el intríngulis de ver más cosas. Se puede hacer, se puede hidratar con lactato también. Fenomenal. No quiero hacer spoiler de los 2 días que vienen. Vale, chicos, pues creo que no me dejo nada así importante. Voy a parar el vídeo un segundito para ir a por agua, 1 minuto, y entramos con enfermedad renal crónica, ¿vale? Darme 1 minutito y estoy de vuelta.